La obra redentora de nuestro Señor Jesús, parte 3. Ok, entonces quisiera que vayamos, mis hermanos, al libro de los Hebreos y vamos a meditar con el primer punto que tenemos en este tópico, el cual es acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que habla acerca de sus padecimientos. Como habíamos hablado anteriormente en la primera semana, habíamos hablado que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no está solamente limitado a lo que Él padeció en la cruz, ¿okay? Porque muchos tienen este concepto, y yo tenía este concepto tiempo atrás. Pensaba que solamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue de que Él fue crucificado, su sangre fue vertida, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra redención. Pero nos hemos dado cuenta por la palabra de que va mucho más allá de esto. La obra redentora, y lo voy a recalcar acá para que sepan aquellos que no han escuchado, y el primer punto lo vamos a estudiar hoy día. Primeramente es acerca de sus padecimientos, desde el momento que Él fue arrestado, o sea, sus padecimientos, sus sufrimientos, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, el día de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, y la destrucción del sistema religioso del antiguo pacto en el año 70 con la destrucción del templo, y su presente ministerio en este momento, que está Él sentado a la diestra del Padre. O sea, son 9 elementos, 9 partes de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y como se dan cuenta, es amplio, es grande, o sea que no es solamente una sola, pero la cruz, o sea, desde su venida, la cruz es el centro de esa obra en la cual divide lo antiguo y lo nuevo. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar referente a sus padecimientos. Y vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer una porción ahí, unos versículos, que nos va a dar más o menos este tema que estamos hablando de sus padecimientos. Capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos en estos versículos, especialmente en este versículo 2, de que Él dice, puestos los ojos en Jesús, esto acerca de nosotros, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, sus sufrimientos, sus padecimientos, desde que Él fue arrestado. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que cuando hacemos una comparación acerca de los padecimientos y la forma como Él fue tratado y como Él fue castigado, como Él fue azotado y burlado, fue algo, y lo vamos a leer en un momentito, el próximo versículo, fue algo, una contradicción. Dice el versículo, leamos esto, leamos el versículo 3, donde dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nos damos cuenta de que todo lo que le ocurrió, todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo fue una contradicción. ¿Contradicción por qué? Porque Él no lo merecía.
Él no fue un ladrón, no vino a destruir, Él vino a salvar. Y es una contradicción porque Él vino con esa misión, pero a Él lo arrestaron y lo trataron como si fuera un pecador, como si fuera un ladrón. Entonces, vemos de que Él sabía lo que tenía que venir. Pero Él dice de que Él, puesto los ojos nosotros en Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, dice, cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él, ¿de dónde? No el gozo de la cruz, porque la cruz no fue nada gozoso. La cruz fue un sufrimiento, pero su sufrimiento Él empezó desde el momento que lo arrestaron. Desde el momento que Él fue entregado, empezó sus sufrimientos. Pero Él ya sabía que tenía que venir para esto. O sea, ya estaba profetizado. Y lo vemos pues en Isaías, que lo vamos a leer más adelante. O sea, Él sabía que tenía que ser arrestado, Él tenía que ser crucificado y todo lo que Él tenía que pasar, Él ya lo sabía. No solamente porque podría leer en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, pero Él ya lo sabía por revelación del Padre. Porque Él sabía lo que tenía que entrar. Entonces, Él ya supo a lo que tenía que llegar y estaba preparado, escuchen, estaba preparado para que padezca y sufra todo lo que Él tenía que sufrir. Entonces Él dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo? El gozo que está al otro lado de la cruz. Porque la cruz en sí no es nada gozoso. Pedro dice de que maldito es aquel que es colgado en un madero, hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces el gozo que puesto delante de Él, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando acerca de usted, de mí y de todos aquellos que a través de las edades llegaron a conocer a Dios por medio de esta obra, por medio de su sufrimiento. Él dice en este versículo, puesto los ojos, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, el rechazo, la humillación, lo que Él padeció, porque lo que le hicieron a Él fue injusto. En realidad, fue lo más injusto que ha podido ocurrir sobre una persona. Porque a Él le escupieron, le jalaban la barba, se burlaban de Él. Y cuando estaba ante Pilato, lo llevaron al pretorio, donde este lugar, donde este cuarto se reúnen todos los soldados. Los soldados y Él solo, acuérdense esto, los soldados y Él solo. Y lo tenían semidesnudo. Y ahí donde está, le dan con caña, le dan de cañazos. Y luego ahí le ponen la corona de espinas, burlándose de Él, escupiéndole. Y luego le dan su cetro, que es la misma caña con la que le habían golpeado. Y lo sacan a exhibir al frente y al público, a donde están todos. Y llaman a Barrabás. Y lo comparan y se comparan entre ellos, y entre ellos dos. Podemos ver el cuadro. Muchos hemos visto la película, las películas que han habido a través de los tiempos. Vemos la injusticia y todo lo que Él sufrió y todo lo que Él padeció, aparte de los latigazos que le dieron cuando estaba bajo tortura.
vemos que aquellos látigos no eran látigos cualquiera, eran unos látigos con unas pelotas de plomo, con unos ganchos al final, que cuando tocaban la piel, se incrustaban en la piel de Jesús, y en el momento que jalaban, jalaba piel y todo. En el capítulo 52 de Isaías nos habla acerca de la apariencia de nuestro Señor Jesús. Miren, vayamos allí. Yo quería llegar a ese versículo, a ese capítulo más después, pero lo vamos a ir en este momento. A Isaías, en el capítulo 52. Empezando el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. En el versículo 14, donde dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de todos los hijos de los hombres. Está hablando aquí el profeta Isaías, está hablando de una forma no positiva, pero está hablando de una forma para que no sea tan horrible. Porque él fue desfigurado, y dice su hermosura, dice, más que los hijos de los hombres. Está hablando de lo contrario, no su hermosura, pero lo desfigurado que había, que él fue después que padeció y pasó por todo. O sea, cuando vemos a Jesús en la cruz clavado, su apariencia realmente no es, o sea, no podríamos reconocer el rostro, quién Jesús es. La película La Pasión del Cristo muestra a Jesús en ese cuadro, pero lo que vemos en la película todavía podemos reconocer quién Jesús es. Pero la palabra dice de que él fue desfigurado y que si lo miramos en realidad no podríamos realmente saber quién es, porque tanto era el castigo y la tortura y el daño que habían hecho en su cuerpo, en su rostro, en todo su cuerpo, era irreconocible. Él sabía que tenía que pasar por todo esto, y él dice de que él soportó el oprobio, menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque él veía al otro lado de la cruz, veía a usted y veía a mí. Y él decía, esto no dice la palabra, pero esto es lo que digo yo. En él sí, yo pienso que él decía, vale la pena pasar por todo esto, porque sé de que al otro lado de la cruz hay miles, millones y millones de personas, de gente, de mis hijos, que van a llegar a conocer a nuestro Creador, a Dios. Yo tengo que pasar esto. Yo tengo que menospreciar esto, lo que me han hecho, esta es injusticia. Y él soportó y pasó y vio con gozo el otro lado de la cruz. Su sufrimiento, sus padecimientos. Y en el versículo 3, este autor de Hebreos nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le hicieron. La contradicción de ese tiempo de tortura, desde que lo arrestaron, porque a él lo querían matar antes de la crucifixión, antes de que fuera a padecer, antes de que fuera arrestado, a él ya lo querían matar. ¿Por qué? Porque los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas, que conocían la palabra, pero no lo conocían suficiente para reconocer quién él era, pero ellos lo querían matar ya porque dice, se está haciendo igual a Dios. Y no se daban cuenta de que en realidad eso era cierto, pero ellos no podían ver eso. Ellos ya lo querían matar antes, pero él tuvo que pasar y tuvo que soportar, menospreciando este oprobio. Y de él no salió ningún momento en su vida, en este tiempo, desde su arresto. No vemos en él ningún sentimiento de ofensa, ningún sentimiento de revancha, ningún sentimiento de cólera o enojo contra aquellos que lo están tratando de esa forma. Y es por ello que este autor en el versículo 3 nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Miren a nuestro Señor Jesucristo todo lo que Él pasó, todo lo que le hicieron. Y Él no levantó ninguna palabra contra aquellos pecadores que se le estaban haciendo esto. ¿Para qué? Para que ustedes hagan lo mismo. Porque van a haber injusticias, van a haber situaciones en nuestras vidas que nos van a parecer contradicciones de lo que están haciendo en contra de uno, especialmente si somos seguidores de Cristo, especialmente si somos cristianos, especialmente si decimos que somos nacidos de nuevo, especialmente si decimos que somos santos en Cristo. Van a haber palabras, van a haber acciones de otras personas de que van a venir y vamos a decir, esto es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Ser del mismo sentimiento, del mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Y decir así como Él dijo en la cruz, cuando ya estaba al punto de partir, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa fue la verdad. Porque cuando Él está en la cruz y todo lo que le hicieron a Él, Él reconoce de que lo hicieron todo esto porque aquella gente realmente no sabía lo que estaban haciendo, porque si no, no hubieran crucificado al Rey de Gloria, dice la palabra. No sabían lo que estaba haciendo. Entonces, para nosotros, el autor aquí dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos hasta desmayar. Van a haber cosas que vienen en contra de nosotros, pero siempre miremos a cada persona, sea hermano o no sea hermano. Miremosle así como Jesús los vio y decir, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y muchos no saben lo que dicen en realidad. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Escuchen, este punto que estoy hablando ahorita, es muy posible de que usted ya lo conozca, de que ya lo sepa. Pero hay algo que usted tiene que darse cuenta. De que Jesús, mejor dicho, de aquí el autor de Hebreos nos está hablando de que imitemos así a Jesús, así como Él fue en este momento que fue torturado y Él no tuvo ningún rencor y no se sintió ofendido y no se sintió herido. No se sintió traicionado por sus discípulos porque todos le abandonaron. Porque inclusive le dijeron, Señor, estaremos contigo. Pedro le dijo, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Él no se sintió traicionado, no se sintió desafortunado por su situación.
Él lo hizo porque Él sabía lo que estaba haciendo. Y ese mismo ejemplo nos está mostrando a nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice Pedro en su carta, de todas las cosas que le hicieron, y nosotros seamos de ese mismo sentir, dice Pablo también en Filipenses. ¿Sabe por qué lo dice, mis hermanos? Porque lo está diciendo aquí, el libro de Hebreos está escrito después de la cruz, ¿ok? Está escrito ya años después, aproximadamente 30, 40 años después de la cruz. Entonces, aquí ya estamos hablando de una nueva creación. El autor de Hebreos se da cuenta quién realmente somos nosotros ahora. ¿Por qué nos dice de que podemos imitarlo a Él, a Jesús? Porque ya somos una nueva creación, porque ya tenemos una nueva identidad. Ya no estamos antes de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense de que Él nos vino a mostrar lo que es vivir en esta carne, en esta tierra. ¿Ok? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Después de la cruz, nosotros, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, por medio de la obra de nuestro Señor Jesús, tenemos esa bendición y capacidad por la obra que Él ha hecho de nosotros imitarlo a Él y seguir sus pisadas y vivir así como Él vivió. La situación de que si usted no entiende esto, de que Él ya hizo la obra en cada uno de nosotros y que sí podemos vivir así como Él vivió, si usted no conoce esto, usted va a estar tratando de imitarlo sin conocer esto y le va a ser bien pesado la caminata. Porque va a decir, no, esto es imposible, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él solamente puede hacer eso, no nosotros. No, eso fue antes de la cruz. Pero si usted ve después de la cruz, usted se va a dar cuenta de que Dios ya lo ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos seguirle, podemos caminar como Él caminó, podemos vivir como Él vivió. No tenemos excusa. Cuando haya injusticia en nuestras vidas, usted se va a acordar que usted es una nueva criatura. Ya no reaccione de la forma como usted reaccionaba antes. Ya no tome revancha, porque dice la revancha es dulce. No, Señor, la revancha no es nada dulce. La revancha es cuestión de las tinieblas. Eso es lo que éramos antes. Nosotros ahora, el Señor nos dice, dar bien por mal. Bendecir a aquellos que os persiguen, bendecir a aquellos que os maldicen. Ese es nuestro caminar. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está mostrando el autor de Hebreos en este versículo 3. Dice, para que no desmayáis. Hay otros autores que ponen, mire, en la Reina Valera de Gómez, lo pone así, considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas. En la Nueva Biblia Latinoamericana lo pone de esta forma: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desmayen, ni se desanimen en su corazón. Las Sagradas Escrituras en 1569 lo pone de esta forma: traed pues muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. O sea, de que no desmayemos de hacer el bien, de regresar el bien por el mal. Ahora, esto es interesante porque esto es lo que podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesús referente a sus padecimientos, cómo Él fue, cuál fue su reacción. La situación es de que no hombre ha pasado por lo que Él pasó. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, yo voy a seguir sus pisadas, pero usted no va a saber hasta que usted no empiece a pasar por aquellas situaciones que son difíciles.
Por eso es que el autor nos dice, acuérdense, para que no desmayen. Porque van a haber adversidades. Yo no digo que tenemos que buscarlas, no tenemos que buscarlas. No estamos esperando por pruebas, tribulaciones o que nos traten de esa forma. Okay, yo no estoy diciendo que busquemos, no, simplemente vivamos nuestra vida normal, vivamos nuestra vida dando el ejemplo quiénes somos como hijos de Dios, avanzando el reino, compartiendo, predicando su palabra, evangelizando a otros, hablándoles de Cristo a otros, viviendo, trabajando lo que tenemos que hacer en esta vida. Usted siga su vida normal y no se olvide de compartir quién es usted con otros, porque otros están esperando para que usted les hable. Pero en el proceso de vivir así van a haber situaciones, van a haber poderes espirituales de maldad, no necesariamente directos de personas, pero fuerzas espirituales actuando atrás de personas que van a venir en contra de uno, tratando de parar y detener esto. Porque usted es un embajador de Cristo, usted a donde va, usted es un embajador de Cristo. Y van a haber adversidades, usted lo va a tener, pero usted cuando usted avanza y viva, usted está avanzando el reino de Dios y vengan estas adversidades, acuérdense y no desmayen de siempre hacer el bien. Siempre hacer el bien. Responded con amor. Seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue así y Él nos da el ejemplo en este momento más difícil de su vida, en su cuerpo. Cuando Él tenía toda la razón de reaccionar mal, cuando Él tenía todo el poder de llamar legiones de ángeles a socorrerle y decir, destruyan todos estos incrédulos. ¿Me entienden? Él tenía todo el poder para hacer todo y desaparecer, pero Él dijo, no. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y usted se va a dar cuenta de que muchas personas, las cosas que hacen en contra de uno, lo hacen porque no saben lo que hacen en realidad. Pero usted va a decir, no, pero si es un viejo ya conoce tantos años, no debe ser. La verdad es que no, porque si él conociera lo que usted conoce, si él pudiera escuchar lo que usted está escuchando ahora, no actuaría de esa forma. Y lo hace porque no conoce, porque está ciego. Necesita conocer a Cristo. Entonces, miren, hay dos, no he avanzado mucho. Yo he visto dos situaciones muy interesantes en los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Okay, vayamos nuevamente a Isaías. Capítulo 53 en esta vez. Vamos a leer este capítulo rápidamente, no es muy largo. Porque esto nos habla en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías nos habla ya aproximadamente 700 años antes de Cristo. ¿Okay? Profecía. Acuérdense de que todo está escrito en el Antiguo Testamento. Empezando el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará el siervo sus justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vemos aquí 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías profetiza, habla acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. En el versículo 4 que quiero enfatizar, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, nos cuenta el apóstol Juan en su evangelio, ve a nuestro Señor Jesucristo venir y le dice: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia de aquel Cordero, de que durante 1400 años, durante el tiempo de la ley, Dios instituyó que tenía que sacrificarse para la remisión de pecados, para que el Cordero pueda derramar su sangre, pueda ser, escuchen, degollado el Cordero, vertir su sangre, y con esa sangre los pecados de aquellas personas que son dueños de aquel Cordero, sus pecados les son cubiertos. Entonces el sacerdote tenía que matar al Cordero, vertir la sangre en un depósito y llevarlo al lugar santísimo en el tabernáculo y esparcirlo en los instrumentos y en los artefactos que hay adentro. Y luego, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo con esa sangre. Lo mismo hacer en el lugar santísimo, esparcirlo sobre el arca del pacto. ¿Para qué? Para los pecados de todo el pueblo. Pero lo impresionante de esto es de que cuando Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él está comparando a nuestro Señor Jesucristo a ese Cordero del antiguo pacto, de que tiene que ser su sangre vertida. Pero usted ven al Cordero, esto yo ya lo he compartido anteriormente, pero nosotros vemos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, de que al Cordero no se le tortura. Al Cordero no le dan de cañazos, al Cordero no le ponen ninguna corona, al Cordero no le torturan, no le dan de latigazos, no se burlan de él.
Nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho más, peor que ese cordero. A nuestro Señor Jesucristo no le cortaron el cuello. A los corderos sí, le tenían que cortar el cuello para vertir la sangre, para matarlo. A nuestro Señor Jesús no. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue aún mucho más allá de lo que le hicieron al cordero. ¿Y por qué le tuvieron que hacer a nuestro Señor Jesucristo eso que lo que no le hicieron al cordero? El apóstol, mejor dicho, el profeta aquí nos habla. Es porque hay un motivo por el cual Él tuvo que padecer y tuvo que ser azotado. Tuvo que ser torturado, tuvo que ser burlado, tuvo que ser escupido. Pusieron corona de cañazos. Ustedes saben, yo lo estoy diciendo 3 veces esto. ¿Por qué le tuvieron que hacer esto? Lo hizo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque por sus llagas hemos sido curados. Si Él no pasa esto, si Él no es torturado, no es azotado, no podemos encontrar sanidad en nuestros cuerpos, porque fue su cuerpo quien fue molido. Porque Él llevó en Él todo lo que nosotros hemos tenido que haber llevado por la consecuencia del pecado. Pero Él lo llevó por nosotros, lo llevó en su cuerpo para que por sus llagas nosotros seamos curados y podamos andar y caminar en esta sanidad divina. Y eso es una de las promesas que tenemos como hijos de Dios. Si no hay tortura, si no hay este padecimiento de Jesús, no hay sanidad para nuestro cuerpo. Entonces podemos ver de que sus sufrimientos no fue solamente, yo he visto 2 ejemplos ahí, el uno que ya le hablé acerca de su comportamiento y de su ejemplo, cuando Él padeció y pasó por todo eso y cómo Él no hubo ninguna palabra de ofensa en Él, ninguna revancha. O sea, el mensaje es de que lo imitemos a Él y de que por sus llagas hemos sido curados. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, de que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es parte de la obra redentora, es de vital importancia, porque si Él no pasa estos padecimientos, no podemos tener el ejemplo de su vida, como Él en las situaciones más cruciales y más terribles de su vida, Él nos demuestra quién realmente, o como nosotros, como una nueva criatura en Cristo puede vivir. Y la bendición de ser por fe, por medio de la fe, de que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Podemos ver este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en sus padecimientos. Yo he escrito algo aquí que quiero leerlo. Dice, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo demuestran qué tan valioso nosotros somos para Dios y qué tan horrendo es el pecado. Esto lo estábamos estudiando en el día miércoles en el estudio. Esto ya lo he hablado la semana pasada, dándonos a ilustrar y darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que llegar hasta este extremo de padecer y vertir su sangre y pagar este precio para podernos redimir, dándonos a entender del valor que tenemos cada uno de nosotros para Él. Pero al mismo tiempo también nos da a entender lo horrendo y lo horrible que es el pecado, porque Él en la cruz se compara con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Entonces vemos en la desfiguración de su cuerpo, vemos lo horrible que el pecado es,
pero en su sacrificio, en todo en su padecimiento y en todo lo que Él pasó, nos demuestra que tan valioso somos nosotros para Él. Y es por ello que Él, como empecé en Hebreos, Él dice que soportó la cruz, porque Él dijo, vale la pena morir por cada uno de nosotros, de usted, de cada uno. Vale la pena morir. ¿Por qué? Porque en Cristo, en la creación de Dios, tenemos un valor incalculable. Esto ya lo hemos dicho la semana pasada. Porque la sangre de nuestro Señor Jesús es invalorable. No podemos ponerle precio. La situación es de que muchos de nosotros, cristianos y no cristianos, bueno, más creo que cristianos, cuando no conocen esto del valor que nosotros tenemos para Dios porque somos su creación, Él nos creó, creó al hombre en el sexto día, el pináculo de su creación, y puso su imagen en el hombre, y Él se dio cuenta de que cuando el hombre cayó, perdió esa relación, perdió ese amor, perdió esa imagen. Y el plan de Dios es de restaurar esa relación. Él se da cuenta, Él sabe de que es lo que nosotros somos sin Cristo. Si somos sin Cristo, somos pecadores, pero con Cristo somos santos en Jesús, santos en Cristo. Entonces Él se da cuenta de que cuando Cristo mora en nosotros ahora por medio del nuevo nacimiento, podemos vivir de acuerdo como Él. Entonces Él es la única solución que Él tiene para restaurar esta relación que se había perdido, de venir a la cruz y padecer por cada uno de nosotros. Ahora, esto es referente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sus padecimientos. Ahora, ¿cómo nosotros entramos en esto? ¿Cómo nosotros nos apropiamos en esto? ¿Cuál es el plan de Dios para que nosotros podamos, cómo nosotros podamos entender la palabra del Señor de que todo esto, el plan de redención y de su sufrimiento, cómo es que nos afecta, cómo es que nosotros entramos en esto? ¿Qué podemos hacer, Mateo? Lucas 24, mejor ahí, Lucas 24. Quiero proseguir con esto. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 44, empezando dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos después de su resurrección, ¿ok? Después de la cruz, después de su resurrección. O sea, todo lo que Él tenía que pasar era necesario que se cumpliese, como dice en ese versículo 44. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hemos leído solamente una porción de Isaías, lo que dice aquí nuestro Señor Jesús en los profetas. En la ley de Moisés habla acerca de la ley de Moisés, del antiguo pacto. O sea, lo que Él tenía que padecer, dice que era necesario. Necesario por muchas cosas. Y es por ello de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como yo puedo verlo, ¿cómo se llama? Tiene nueve partes. Y todo esto tenía que ser necesario, porque tiene un motivo, una razón. Y hoy día hemos visto acerca de sus padecimientos, o sea, sus padecimientos era necesario, pero ya todo estaba escrito en el Antiguo Testamento.
estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y algo que me llama la atención es de que podemos encontrar todo esto de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, en el Antiguo Testamento. Y porque Pablo nos habla en sus viajes, en sus cartas nos habla de que, en el libro de los Hechos nos habla de que cuando él iba a ministrar a diferentes pueblos, a diferentes ciudades, especialmente cuando llegaba a Grecia, a Atenas, en la ciudad de Berea, él dice que iba y demostraba por las escrituras acerca de Jesús, que era el Mesías y tenía que padecer. O sea que él no tenía lo que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Porque nosotros ahora podemos, con el Nuevo Testamento podemos decir, mire, acá te demuestro de que Jesús es el Mesías porque tenemos evidencia del Nuevo Testamento. En aquel tiempo recién se estaban escribiendo el Nuevo Testamento. O sea, Pablo recién estaba escribiendo sus cartas. Y cuando él iba a las ciudades, dice que él demostraba por el Antiguo Testamento acerca de Jesús. O sea, está escrito de Jesús en el Antiguo Testamento de que él es el Mesías y de que él tenía que padecer, ser crucificado, resucitar. Todo está en el Antiguo Testamento. Y esto es algo para mí, ¿cómo le podría decir? No nuevo, pero que deseo con fervor de ver cada uno de estos pasajes en el Antiguo Testamento sin ir al Nuevo. ¿Me entiende? Porque yo en el pasado me he concentrado más en el Nuevo y no tanto en el Antiguo, aunque conozco del Antiguo, pero no lo conozco tanto para ir y encontrar toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque eso es lo que hacía Pablo. Demostraba a Jesús que Él era el Mesías y de la obra redentora y de la restauración de Jerusalén, de Israel, de la iglesia de Cristo, del reino de Dios. Todo está en el Antiguo Testamento. Por eso es que decimos de que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento sellado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. O sea, podemos encontrar el Nuevo Testamento en el Antiguo, pero está sellado, pero está ahí, entonces tenemos que interpretarlo. Está en tipo y en sombra. El Nuevo Testamento nos revela lo que está escondido en el Antiguo. Eso es interesante porque allí es donde están los tesoros, aquellos, como se dice en inglés, los nuggets of wisdom. Los nuggets. Nuggets es un pedacito de esos de oro, cuando uno va a las minas y se encuentra esos pedazos de oro. Usted encuentra esos nuggets de oro en la palabra de Dios cuando usted escudriña la palabra. Y es ahí donde vemos la revelación de la palabra de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con esto y vamos a hablar cómo es que nosotros tomamos parte de esto, de esta obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y les quiero dejar con esto porque nuestro Señor Jesús está en el momento que empieza, que es arrestado. En el momento que va a ser arrestado, Él entra en un bautismo. Él entra en un bautismo, no el bautismo de agua que fue bautizado por Juan el Bautista. Él entra en un bautismo, pero un bautismo de muerte. ¿Y cómo es que nosotros formamos parte de todo eso? Es porque nosotros estamos con Él. Y entonces vamos a hablar un poquito más profundo referente al bautismo de nuestro Señor Jesús, en la cual nosotros, por medio de la fe, estamos en Él. Y cómo es que nosotros, a través de Él, podemos ahora
pasar por ese bautismo y tener una nueva vida así cuando Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Entonces lo dejamos allí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Señor, hay tanto que meditar, hay tanto que tanto material, tanta revelación, Señor, en tu palabra. Señor, que nuestro espíritu se llena de gozo. Porque todo lo que tienes, mi Dios, no es conocimiento intelectual, pero es revelación espiritual en nuestro espíritu, para que nosotros, Señor, realmente podamos caminar como tú caminaste, podamos vivir así como tú viviste. Señor, porque tú eres nuestro ejemplo, amado Jesús, amado Rey, amado Redentor. Tú eres nuestro ejemplo y tú has hecho todo lo necesario en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar como tú, Señor. Gracias por esa obra, gracias por lo que tú has hecho todo. Y Señor, nuestro corazón se llena de gozo al saber de que todo esto no es religión, todo esto no es rituales, todo esto no tiene nada que ver con cosas religiosas. Todo esto es una relación íntima y personal contigo. Tú revelando, Señor, en nuestro espíritu los secretos de tu palabra para que nosotros podamos caminar en ello. Y que tu palabra se haga carne en nuestras vidas y poder manifestar tu gloria en este mundo como hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.